Nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos a nuestro abogado de cabecera, el ex juez Oscar Testa. ¿Cómo va, Oscar? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Es bien? nuestro abogado de cabecera porque es quien nos ayuda a entender la compleja realidad judicial, ¿no? Vaya si es compleja, ¿no? compleja, de eso no lo vamos a discutir. Sí, compleja. Bueno, la primera que va a evacuar una de sus consultas tiene turno antes que yo, la señorita Florencia. Sí, bueno, en relación a lo que ayer charlábamos con el abogado Daniel Fernández, bueno, que es uno de los tantos abogados que firma un documento respecto a los fines de que haya más herramientas de igualdad, entre comillas, para los que están acusados de delitos, por ejemplo, de violencia de género. Bueno, y él mencionó algunos casos, me parece que hay dos discusiones, ¿no? Porque a lo mejor yo no lo leí y vos no vas a comentar sobre esto, Oscar, pero digo, suponiendo que hay un caso como este, bueno, de que existe un caso, de ahí a generalizar el debate, me parece un poco demasiado, no sé si es lo más prudente, pero vamos a analizar al menos un caso que fue el que después nos compartió por vía privada, que es el de José Mariano Guzmán, y a ver si se violó allí un principio de inocencia y demás. Vos nos contarás, Oscar. Bien, sí, estuve viendo lo que fue, es un texto bastante extenso y luego una referencia específica a la situación de esta persona, de este joven, que, bueno, fue acusado de un delito de abuso sexual, fue detenido, se le dictó la prisión preventiva, apeló la defensa a esa prisión preventiva, intervino obviamente el juego de control como segunda instancia. Allí revocaron la prisión preventiva, el juego de control, lo pusieron en libertad, estuvo 65 días detenido. El juicio siguió todo su proceso y finalmente terminó desincriminado de manera absoluta en ese caso. Digamos, no tenemos mucho más datos respecto de la causa que involucró a José Mariano Guzmán, más allá de que sabemos que luego de todo este periplo por sede penal, inició una demanda por resarcimiento civil por el tiempo que duró el proceso y el tiempo que estuvo detenido. Reclamó 196.000 pesos en contra del gobierno de Córdoba y supongo que también debe haber alcanzado en ese pedido de resarcimiento a el fiscal que en su momento lo acusó, lo llevó a la prisión preventiva y demás. Este tipo de situaciones, e incluso el texto que antecede, que tengo entendido, pese a no haberlo escuchado el doctor Fernández ayer, sí, que hace una referencia al mismo, apunta a una situación que no es novedosa y que permanentemente se viene planteando, digo, no con tanta insistencia, pero sí quienes tienen que ejercer la defensa de acusados involucrados en hechos de violencia contra la mujer, específicamente lo que pueden ser abusos sexuales, violencia doméstica, violencia psicológica, violencia económica, etcétera. Se quejan como de que no tienen un trato parejo, digamos que claro, es como que se estuviera invirtiendo el principio de inocencia, es decir, al creerle a la víctima, prácticamente se pone la carga del principio probatorio de no responsabilidad penal en el acusado. Yo creo que ahí hay una falla en cuanto a la interpretación de este tipo de cuestiones. Reconozco que seguramente para el trabajo de los abogados defensores es más difícil, es más intenso y requiere también ubicarse en otros planos, así como un plano diferente a una defensa común. Y a su vez, lo que también, digamos, debe resultar mucho más exigente es el rol que tienen que jugar los agentes judiciales en la materia. Evidentemente que, como se reclama, las perspectivas en las cuales se mueven psicólogos y psiquiatras no son las mismas que desde el punto de vista de lo judicial. Lo judicial en materia penal
trata sobre el análisis de hechos, es decir, de cuestiones fácticas de ocurrencia histórica en un determinado tiempo y lugar. Independientemente de las consecuencias personales que para cada persona pueda llegar a tener. Si eso se encuentra demostrado, ese hecho, ese factum, aparecerá una persona con responsabilidad penal y tendrá que responder por el hecho típico cometido. ¿Qué es el hecho típico cometido? Un hecho contenido en el Código Penal y que establece que ese hecho, el sistema, la sociedad, el Estado no lo permite y por lo tanto lo reprime con una pena determinada. Tanto la psicología como la psiquiatría apuntan a otro aspecto, es decir, miden esencialmente las secuelas que ha padecido, las secuelas traumáticas que ha padecido una persona en un determinado contexto, sea penal o no penal, y desde allí elaboran las estrategias correspondientes a la curación o superación o sanación de esa persona. Evidentemente que los principios no son los mismos, y si tenemos en cuenta que el auxilio que brinda la psicología y la psiquiatría en materia penal en este tipo de cuestiones es muy importante, evidentemente que ahí es donde se genera un poco, está la génesis de este conflicto. Sí. Es decir, si alguien que tiene que juzgar la existencia del hecho, si alguien que tiene que juzgar si corresponde o no corresponde a una prisión preventiva, se atiene exclusivamente a los dictámenes de peritos, psicólogos y psiquiatras, evidentemente que está corriendo serios riesgos de caer en una situación de injusticia. Pero si, como corresponde, y como yo entiendo que se hace en la inmensa mayoría de los casos, y entiendo que se hace porque lo he hecho, yo lo he vivido desde adentro, lo psicológico y psiquiátrico son elementos a ser tenidos en cuenta e integrados dentro de un contexto determinado que van a generar credibilidad respecto de la existencia o no del hecho, que siempre es lo esencial, es lo sustancial, porque tenemos otro detalle más. De hecho, la entidad del daño causado a la víctima ya está previsto en el propio Código Penal también como un elemento a tener en cuenta al momento de determinar la pena que corresponde aplicar. Es decir, mientras más graves son las secuelas en la víctima, es uno de los elementos fundamentales para el agravamiento de la pena. Pero en cuanto a la determinación de la existencia del hecho, me parece que hay allí un error de apreciación, y que precisamente en lo que es el doble conforme se tiene que tener muy en cuenta que no hay una palabra que de un efector judicial que sea irrecurrible en este tipo de situaciones. Tenemos que ver que las prisiones preventivas se pueden apelar ante los jueces de control, se pueden apelar ante las cámaras y eventualmente hasta el Tribunal Superior se podría llegar, porque hay una situación de daño irreparable en cuanto a alguien esté preso y debe ser revisada por todas las instancias posibles para ver si corresponde o no corresponde. Lo que mencionaba Fernández son dos cuestiones. Por un lado, hablaba de que hay un gran porcentaje, dijo él, de denuncias falsas respecto a violencia de género, y que en los tratamientos de las causas judiciales hay mucha cita de convenciones, dice Fernández, y poco análisis de la prueba en sí. O sea, pareciera, son argumentos, digamos, muy de, bueno, la cancha ahora está inclinada para las mujeres en materia judicial, lo cual en la práctica no lo dijo, pero dio la idea de que pasamos del patriarcado judicial al matriarcado judicial. Una justicia feminista tenemos ahora. Bueno, yo discrepo con el doctor Fernández en ese sentido. Lo que sí yo creo que la justicia, digamos, la sociedad machista con un reflejo judicial, cultural, político, lo hemos tenido hasta hace muy poquito tiempo. Digamos, 20, 30 años atrás, no más de eso. Y que el fiel de la balanza se haya corrido hacia el medio no significa necesariamente que estemos en presencia de una justicia matriarcal, de ninguna manera. Lo que sí, vuelvo a insistir en esto, son dos las cuestiones que vos me estás planteando, Flor. Una de ellas es las fundamentaciones, y en las fundamentaciones muchas veces uno ve que hay y en eso comparto con el doctor Fernández, un excesivo desarrollo dogmático de lo que es Belén do Pará, de lo que es la CEDAW, de lo que son todo este tipo de cuestiones, y muchas veces se deja de lado, se margina un poco el análisis puntual de las pruebas y de los hechos para hacer una referencia genérica a lo que las presunciones que todas estas convenciones plantean respecto de la forma falla, doctor, digo, si uno no cita las pruebas,
los hechos. Y ahí voy precisamente, sí, es cierto, precisamente ahí es donde hay que exigir. Está muy bien que hoy la justicia se haya equilibrado. Exacto. Pero tampoco por ese equilibrio no se va a abandonar un principio básico, que es el de inocencia y el de las pruebas. Ahí donde yo que comparto efectivamente lo que está diciendo el doctor Fernández. Es exigible, debería exigírsele con la mayor intensidad posible, y yo veo que de alguna manera el Tribunal Superior en eso está cumpliendo con los mandatos que corresponden, y está exigiendo que la perspectiva de género con que se deben juzgar todo este tipo de cuestiones no se separen nunca de lo que son las cuestiones fácticas, que son las que de definitiva deben dirimir hacia dónde va a caer una contienda, si va a terminar en una absolución o en una acusación. Evidentemente que la primera intervención, y en esto yo creo que sí, veo que quienes tienen que defender se encuentran con una problemática seria, porque no bien se formulan las denuncias, es casi automático esto, de que aparecen las medidas de protección, las medidas cautelares que se dictan en favor de la víctima, que implican la separación del supuesto agresor de la casa. Digamos, hay una serie de medidas urgentes que se toman en prevención y el resguardo de las víctimas, en este caso mujeres y niños, y que muchas veces si la denuncia tiene una finalidad diferente, y ahí caigo en el otro aspecto que vos me planteabas, Flor, respecto de que son muchísimas, que es el porcentaje muy alto y demás. Francamente no sé de dónde surgen esos datos, porque si son de la nota que se acompañó, se hacen referencias sin citas específicas de autores o fuentes en los cuales se pueden entender este tipo de cosas. Pero uno, como conocedor de la realidad, de la vida, de lo que es todo lo social, lo que son los vínculos y las relaciones familiares y de pareja, no puede llegar a descartar que en determinadas circunstancias se produzcan algún tipo de denuncias de este tipo, y que van a generar una consecuencia en quien es denunciado, que realmente va a ser sumamente disvaliosa, porque no solamente lo van a privar del acceso a la vivienda, el contacto con los hijos, a un montón de situaciones, sino que también va a caer el escarnio público, digamos. Si es una persona pública, hemos tenido algún caso aquí dando vuelta, de que realmente esa sola situación ya lo deja marcado, sino que también en sus hábitos laborales, educativos, sociales y demás, realmente la existencia de esta situación lo marca como sospechoso de ser una persona violenta, peligrosa, agresiva, y eso no le hace absolutamente bien a nadie. Y muchas veces se continúan con las investigaciones en la misma fiscalía, se terminan archivando por inexistencia de delito o cosas por el estilo, pero nadie sale a rehabilitar socialmente a la persona que estuvo investigada. No, que debe haber casos así, y eso seguro. se lo tiene que ligar, y es una... El punto es si eso es la mayoría de los casos, porque excepciones hay en todo. Yo creo que no son la mayoría de los casos, claro, pero que excepciones hay en todo. Sí, eso no, claro, no seguro. Sí. Y yo creo que el peligro es tan grande que en definitiva nadie se puede poner a decir, bueno, me tomo 10 días para ver qué pasa y en 10 días presionamos como los políticos no roban en la mayoría de los casos. Bueno, si vos me traes justo el que sí efectivamente robó, a partir de ahí generalizas y bueno, es muy complicado. Obviamente. Estamos hablando de la tendencia mayoritaria. Exacto. Allá Fernández dijo un gran porcentaje de denuncias falsas. Yo creo que no, en eso no creo que sea así, por una razón también, de la misma manera, así como te comentaba respecto de el sufrimiento al que es sometido una persona que es falsamente denunciado, aun cuando ni vaya preso y la denuncia se termina archivando. Tampoco creo que sean demasiadas las mujeres que especulan con una intervención policial y judicial para resolver un conflicto personal. Para mí es una minimísima minoría, y que en definitiva casi que forma parte un poco de esa cuestión que a todos nos toca, es decir, vivimos en sociedad y esa sociedad tiene un sistema que organiza la seguridad y la represión de los delitos, y de alguna manera todos estamos expuestos a en un momento determinado ser investigados por algo que no hicimos o que no tuvimos responsabilidad. Lo que es de esperar que nunca las consecuencias sean demasiado disvaliosas, pero
prácticamente es una insignificancia la cantidad de gente que recurre por una cuestión de venganza, de obtención de beneficios segundos o terceros, etcétera, dentro de una situación así. La inmensa mayoría de gente no quiere tener problemas y menos involucrarse con la policía y la justicia. Oscar, el jueves vamos a hablar del otro aspecto que quedó pendiente de esta cuestión, que es el abuso de las prisiones preventivas. ¿Le parece? Sí, perfecto. Oscar Testa, los temas judiciales en la mañana, así son las cosas. Gracias, Oscar. Hasta el próximo jueves.